Vamos a iniciar con el repaso de matemáticas, iniciando con la primera pregunta. Si los puntos de una circunferencia C equidistan del punto menos 2,3 y la medida del radio de C es 8, entonces la ecuación de esa circunferencia es... Lo primero que nosotros tenemos que ubicar aquí en el ejercicio son los elementos que nos están dando. Nos están dando a qué punto equidistan, nos están dando el radio. Entonces equidistan del punto menos 2,3, entonces su centro es menos 2,3 y la medida del radio es 8. Entonces hay que recordar que la fórmula canónica de una circunferencia fuera del origen es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a la radio al cuadrado. Teniendo esto en cuenta, hay que recordarnos que el que va a acompañar a x siempre va a ser h, que generalmente siempre es el primero, y el que va a acompañar a la y siempre va a ser el segundo. Entonces, perdón, para vaciarlo aquí en esta ecuación, nosotros tenemos que invertir los signos. X más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Aquí ya nos están diciendo cuánto es el radio, 8. Entonces técnicamente es 8 al cuadrado. Por lo tanto, 8 al cuadrado es 64. ¿Sí? Entonces nos vamos a nuestras opciones. ¿Y cuál es la respuesta que se parece? Si no me equivoco, es la respuesta C. Ahora, considere la siguiente representación gráfica de una circunferencia C de centro A. Ok, entonces ya nos están diciendo esta circunferencia y de acuerdo a la información nos dice, de acuerdo con la información anterior, la ecuación de C corresponde a... Aquí tenemos que ver, nos están dando las canónicas fuera del origen porque la circunferencia está fuera del origen y tenemos que ubicar. Nos están diciendo aquí directamente cuál es nuestra distancia en X y cuánto es nuestra distancia en Y. Así, directamente. Entonces, sabiendo eso, chicos, yo sé que mi centro es, primero avanzo en X4 porque avancé 4 acá y después avanzo 3 en Y. Mi centro es 4,3 y mi radio, nosotros vamos a tomar esta distancia que tenemos aquí, si se fijan. Esta distancia es mi radio, entonces mi radio es 3 y vaciándolo en mi ecuación de x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado más radio al cuadrado, x menos h es x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual, aquí puse más, es igual a radio al cuadrado 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es 3 por 3, es igual a 9. Entonces, x menos 4 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 9. Si no me equivoco, la respuesta correcta es la respuesta B. Considere la siguiente representación gráfica para responder los ítems 11 y 12. Aquí solamente tenemos una pregunta que dice, el área del polígono ABCDE corresponde a... Pues aquí tenemos que saber las fórmulas. Para empezar, tenemos que ver que aquí tenemos el origen, ¿ok? Entonces, me está diciendo que del origen hacia acá hay 4 y que del origen hacia acá hay menos 3, pero no importa la distancia porque la distancia es un valor absoluto. Entonces no voy a poner de distancia un menos 3, la distancia es 3 como tal. Por lo tanto, mi distancia aquí arriba es 4 y 3, el área sería 4 por 3. El área de mi cuadro, por así decirlo, sería 4 por 3, 12. Ahora tengo que sacar el área de mi triángulo.
La fórmula para obtener el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es mi base? Mi base del triángulo sigue siendo 4. Entonces, 4 por. Tengo que ver cuál es la altura. Disculpen. Igual, parto de mi centro es 0,0 y me está diciendo que aquí este punto de acá del triángulo es 2,5. Entonces, para llegar a este punto del triángulo tuve que avanzar 2 aquí en X y 5 en Y. Por lo tanto, mi altura es 5. 4 por 5 sobre 2. 4 por 5 es 20. Sobre 2 es 10. Entonces, el área del triángulo es 10. El área de mi cuadrado es 12. Entonces, 10 más 12 es igual a 22. Por lo tanto, la respuesta correcta es la D. Considere las siguientes representaciones tabulares que corresponden a relaciones. Nos está diciendo si son relaciones. ¿Cuál de ellas corresponde a una función? Hay que recordar cuál es la definición de una función. Para cada valor de x corresponde un valor de y. ¿Ok? Entonces, tenemos el primer ejemplo. El primer ejemplo tenemos un 2 a 5, un 3 a un 7, un 3 a un 9 y un 5 a un 11. Entonces, técnicamente, para cada valor de x corresponde un valor de y. Acuérdense cuál es lo que no se puede repetir. Lo que no se puede repetir es el valor de y. ¿Sí? O sea, un valor de y, por ejemplo, aquí tenemos el 2, el 3 y el 5. Entonces, el 2 va a el 5. El 3 va para el 7 y va para el 9. Y el 5 va para el 11. Entonces, esta sí es una función. Sin embargo, la siguiente, que es el menos 2, el menos 1, el 1 y el 2, el menos 2 va a el 10. El menos 1 va a el 10. El 1 va a el menos 10. Y el 2 va al menos 10. Entonces, aquí la y se está repitiendo en 2 de x, en el menos 2 y en el menos 1, y aquí la y también se está repitiendo en el menos 2 de x, en el 2 y en el 1. Por lo tanto, ¿cuál no es función? La que no es función es la 2. Por lo tanto, ¿cuál de ellas pueden corresponder a una función? Ambas, ninguna, solo la 1, solo la 2. Entonces la respuesta es la C, solo la 1. Considere las siguientes representaciones gráficas de las relaciones f y g. ¿Cuál de ellas o cuáles pueden corresponder a una función? Tenemos una gráfica, chicos. Entonces nos están diciendo cuál corresponde a una función. Esto es sumamente sencillo. Para poder saber cuál es una función, yo tengo que hacer la prueba de la recta vertical. Yo puedo dibujar una recta en cualquier parte vertical y solamente debe de tocar una parte de mi gráfica. Aquí solamente toca una. Aquí solamente toca una. Sin embargo, si yo grafico una aquí ya me tocaron 2 puntos. Si yo grafico otra acá, aquí ya me tocaron otros puntos. Si yo grafico una aquí ya me tocaron 2 puntos. Entonces, ¿cuál es una función? Solamente la 1. La respuesta correcta es la C. Considere la siguiente representación gráfica de la función lineal. De acuerdo con la información anterior, considere las siguientes preposiciones. La pendiente de f, o sea de la recta que nos están dando, es menos 7,5 y la intersección de la gráfica de f con el eje de las abscisas es menos 4 sobre 7,0. Hay que recordar que tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos el eje de las x, tenemos el eje de las y, y nuestro eje de las abscisas es el eje de las x. Nuestro eje de las y también se conoce como el eje de las ordenadas. Sabiendo esto, pues ya sabemos que el punto menos 4 sobre 7,0 es lo que nos están pidiendo, si coincide o no coincide. Para empezar, la pendiente. ¿Cómo obtengo yo la pendiente? La pendiente de f es menos 7,5. Entonces yo les había dicho, si la pendiente es así,
perdón, si la recta es así es positiva. Si la recta es así, la pendiente es negativa. Por lo tanto, el menos sí va, ¿no? Y yo les había dicho, tenemos 7,5, 7 sobre 5. El 5 es lo que tú avanzas en X, el 7 es lo que tú avanzas en Y. ¿Sí? Entonces, de aquí para acá, yo tengo 3. ¿Cómo me doy cuenta? Porque si se fijan, aquí me está marcando un 3. Entonces tengo 3. Y de acá para acá, yo tengo un 2. Distancia. Solamente tengo distancia. Acuérdense que es solamente la distancia. No es que sea menos 2. Entonces la distancia es valor absoluto. Entonces tengo 3 aquí y tengo 2 acá. Por lo tanto, avanzo 5 en X. Y tengo que avanzar 7 en Y. De acá para acá, aquí voy a borrar. Aquí tengo un menos 5, pero no se ve. Ya lo taché. Entonces, aquí tengo un menos 5, significa que la distancia aquí para acá es 5. Y aquí tengo un menos 2, por lo tanto la distancia acá es 2. Entonces 5 más los 2 de acá es 7. Entonces sí avanzo 7 en Y y 5 en X. Por lo tanto mi pendiente sí es menos 7 sobre 5. Ahora, la intersección de la gráfica F con el eje de las abscisas es menos 4 séptimos, 0. Yo tengo que convertir ese menos 4 séptimos en números decimales y divido 4 sobre 7. 4 sobre 7 me da 0.5. Y tengo que ver, esto es más o menos 0.5, pues yo podría considerar que sí. Entonces, 0.5,0. Esto es 0.5,0. Avanzo, disminuyo 0.5 en Y. Sin embargo, aquí hay que acordarnos que lo primero que aparece es X y lo primero que aparece es Y. Entonces, yo tengo que irme a esta parte de aquí. Eso es 0.5. Pues sí, es un poquito más específico porque aquí son 2, más o menos 2 es esto. Perdón, 1 es esto, entonces esto sí es más o menos 0.5, entonces 0.5,0 es la respuesta correcta. Por lo tanto, ¿cuál de ellas es verdadera? Ambas, las dos son verdaderas. Considere la siguiente tabla que contiene información sobre la cantidad de residuos en kilogramos que reciclan mensualmente varias familias de una comunidad para responder los ítems 46 y 47. Aquí nos menciona la cantidad de residuos que reciclan mensualmente y la cantidad de familias, ¿no? Considere las siguientes proposiciones. La moda es reciclar 4 kilogramos de residuos mensualmente. Aquí no necesitamos organizar la gráfica porque nos está diciendo cuánta cantidad de familia, o sea, la cantidad de familia, cuántos kilogramos reciclan. Entonces, tenemos solamente que ver la cantidad de las familias, 2, 3, 5, 4 y 4. Entonces, hay más familias reciclando 2 kilogramos. Por lo tanto, la moda es reciclar 4 kilogramos. No, esta no es verdadera. Un 25% de las familias reciclan 3 kilogramos o más de residuos mensualmente. Me está diciendo que un cuarto de estas familias reciclan de 3 kilogramos a más. Entonces yo tengo que ver, aquí yo tengo 2 familias que reciclan 0, tengo 3 familias que reciclan 1, 5 familias que reciclan 2, 4 que reciclan 3 y 4 que reciclan 4. Entonces, ¿qué voy a hacer? 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2 y luego es 3, 3, 3, 3 y luego es 4, 4, 4, 4. Y voy a sumar todo esto. La suma nos da 41. Entonces, un 25% de las familias reciclan 3 kilogramos o más. Yo tengo que ver cuántas familias reciclan 3 kilogramos o más. Son estas, ¿ok? Entonces, son en total 2, 5, 10, 14 y 18. Tengo 18 familias, ¿sí? Tengo 18 familias, 2, 5, tengo 18 familias y solamente 8 reciclan más de 10, más de 3 kilogramos. Entonces, del 18 es el 100%. El 8, ¿cuánto es? 8 por 100
sobre 18 y da el 44.4%. Entonces un 25% de las familias reciclan 3 kilogramos o más de los residuos. Así es, reciclan más, ¿sí? Entonces, si se cumple, ¿y cuál es la verdadera? Solamente la 2. Por lo tanto, la respuesta es la D. Una universidad decide rifar en forma aleatoria becas educativas entre los estudiantes de 11º año de 4 colegios de un cantón. La cantidad de estudiantes de 11º año y la cantidad de becas por rifar de cada colegio se presentan en la siguiente tabla. Y ya nos da la tabla, ¿no? Entonces, además, la municipalidad de este cantón desea rifar de manera aleatoria, otra beca educativa, de modo que la gane uno de los estudiantes de 11º año que tenga la menor probabilidad de obtener una beca universitaria. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál colegio debe rifar la beca? La de la municipalidad. Entonces yo tengo que ver cuál es la probabilidad de que gane la beca cada colegio para ver en dónde tengo que entregar la nueva beca. ¿Cuál es la probabilidad de cada una? Entonces los eventos probables son 20 y la total es 240 en el colegio K. Entonces divido 20 entre 240 y me da 0.83. Esto lo multiplico por 100. Perdón, y obtengo 83, ¿no? 83%, que se me hace que es mucho. Perdón, es 0.83. 0.083% y ya. Al multiplicarlo por 100 me da 8.3%. Entonces la escuela acá cada estudiante tiene el 8.3%. La escuela L divido 50 entre 200, que me da 0.25 y lo multiplico por 100. Y la escuela L tiene 25% de cada estudiante, ¿no? La escuela M, 85 sobre 250 y lo multiplico por 100. Y la escuela M, cada estudiante tiene 34% de adquirirla. Y la escuela P, es directo, no tengo que hacer nada. El 15 de cada 100, entonces 15% tiene la probabilidad. De acuerdo con la información anterior, ¿en cuál se debe de rifar la beca? A la que tenga menor probabilidad. Entonces técnicamente la que tiene menor probabilidad es la K, por lo tanto la respuesta correcta es la A. Si desea contratar los servicios de un profesional de universidad A o B, para la cual se ha tabulado la información de los oferentes de cada universidad en la siguiente tabla según sexo, y ya nos da la tabla. Si del total de oferentes se selecciona uno al azar, entonces la probabilidad de que sea mujer y que haya estudiado en la universidad B es de aproximadamente, se va a tomar uno al azar. Sí, pero se va a tomar uno al azar de la totalidad de los estudiantes. Mi total de estudiantes es 71, el total. Y yo tengo cuatro grupos, que sea de la universidad A y que sea mujer, que sea de la universidad A y que sea hombre, que sea de la universidad B y que sea mujer, y que sea de la universidad B y que sea hombre. Tengo 4 grupos, entonces yo las probabilidades que tengo de que sea mujer y que pertenezca al grupo B es 21 sobre 71. Divido 21 sobre 71 y me da 0.29. Este 0.295 lo multiplico por 100 y me da 29.5%. Que técnicamente este 0.29 corresponde a la respuesta A. Igual se lo pueden poner como 0.29 o se lo pueden poner como 29.5%. Ya depende del examen. El alambre enrollado en un carrete pesa 9 kilogramos y mide 108 metros. Si en una instalación eléctrica se utilizan 72 metros, ¿cuánto pesa el alambre que se utilizó? Entonces, pesa 9 kilogramos y mide 108 metros. ¿Ok? Es una regla de 3 directa. Si en una instalación eléctrica se utilizaron 72 metros, entonces yo tengo que multiplicar 72 por 9 y dividirlo entre 108. 72 por 9 me da 648. Sobre 108 me da
6. Entonces, ¿cuánto mide? Perdón, ¿cuánto pesa 6 kilogramos? La respuesta correcta es la